Yo no sé si ustedes se fijan en los personajes de la Biblia, esa gente que Dios levantó, que Dios le dio un llamado, que Dios hizo grandes cosas a través de ellos. Eran personas como nosotros, sujetos a pasiones, como nosotros. Amén. Pero le voy a poner un ejemplo de ello. Por ejemplo, David. Todo el mundo sabe los errores y el pecado que David cometió. Pero no se vio en David que tenía problemas con la lengua. Eso no se vio en David. Tampoco se vio en Moisés, que tenía problemas de hablar mucho. Incluso él decía que no sabía hablar. ¿Qué le digo con eso, queridos hermanos? Que Dios conoce el corazón del hombre y él le revela cosas a personas que son medidas con la boca. Dios sabe dónde deposita sus revelaciones y en quién la deposita. Amén, porque hay revelaciones que Dios le da a uno. Y eso, yo tuve de eso una revelación, un sueño, con un pastor de aquí del Bronx que se llama Franklin Vargas. Yo nunca hubiese hablado con ese pastor. Yo lo hubiese visto, pero yo nunca hubiese hablado con ese pastor de nada. Y me sueño con él una vez y ese pastor me dice a mí, mira, hay dos cosas que tú tienes que saber. Dios te revela cosas. Una cosa, Él te la revela para que tú la compartas, pero hay otra que es para ti, que usted no puede hablar eso. Eso usted se queda con eso porque eso es para usted. Entonces, no todo lo que Dios nos revela, no todo los conocimientos que Dios deposita en nosotros es para nosotros divulgarnos. Ahora bien, Dios nos equipa con las herramientas necesarias para que nosotros sepamos qué es lo que Él quiere que nosotros hablemos y qué Él quiere que nosotros callemos. Hay cosas que son para callar. Amén. Así como también nos llegan a nosotros informaciones de algunos hermanos, nos llegan a nosotros quizás quejas de algunos hermanos no gratas. Eso llega, esa información llega a nosotros. No es para que nosotros salgamos a divulgar esa información, es para que nosotros oremos por esa situación. Es para que nosotros digamos, bueno, está pasando esto con tal o cual hermano, entonces el deber de nosotros como hermanos que somos es orar por esa situación. Y así lo vemos que pasa con relación a ese tipo de personas que todo lo hablan, que no pueden retener nada, que todo lo dicen, que tú no puedes decirle nada porque ellos todo lo dicen más adelante. La lengua del hombre dice también que prende, es como un fuego que prende, que puede hacer daño terrible cuando no sabemos nosotros controlar nuestra boca, cuando no sabemos controlar nosotros nuestra lengua, nuestra habla. Amén. Jesús mismo nos dio un ejemplo con ello. Muchas veces nosotros queremos sacar la paja de nuestro ojo, del ojo ajeno, pero tenemos una grandota. Cuando fueron y llevaron a la mujer que pecó, que estaba en adulterio, toditos fueron con una piedra en la mano a juzgarla y a decir cosas de ella. Pero me imagino que Jesús escribiendo en el piso decía, pero mira fulano, viene con el dedo acusador con la piedra en la mano y ve pornografía. Mira fulanita, se le van los ojos con el marido de la hermana. Mira haciendo esto, todo eso, que son cosas que nada más las saben Dios y las personas que la viven. Entonces nosotros no podemos estar diciendo cosas, tenemos que decirle al Señor que frene nuestra boca en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Adelante, Pastor Miguel, muchas gracias, Pastor Aquilsi, por su comentario. Amén, corroborando con lo que dice la sobrina, también quiero añadir Proverbios capítulo 26, verso 20 en adelante. Estos textos que hablan ahí nos dan como una especie de entrenamiento y adiestramiento para nosotros saber usar la lengua. La sobrina usó una palabra que dijo que si nosotros le pedimos a Dios que Dios nos ayude y nos cambie a saberle usar la lengua, Dios lo hace. Pero yo siempre digo, y eso ustedes lo saben, que para Dios hacer una obra en nosotros, participa Dios y participamos nosotros. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos empuja a hacer lo correcto y hacer lo que es de acuerdo a su verdad y a su santidad y a su palabra, pero
necesitamos nosotros poner la parte nuestra. Y es aquí que cuando le pedimos a Dios que Dios nos ayude a saber controlar la boca y la lengua, ¿sabe cómo Dios va a comenzar a adiestrarnos y enseñarnos? Exactamente cuando vengan gente a traernos platos. Exactamente ahí. Cada vez que venga una gente a traernos un plato, ese es el campo de batalla y el centro de entrenamiento que Dios va a estar usando para Dios demostrarnos a nosotros si es verdad que queremos cambiar y no vamos a querer cambiar, porque Dios no nos va a cambiar, por ejemplo, por arte de magia. Hay gente que creen que Dios lo va a cambiar, como que ellos van a orar a Dios y ellos se van a acostar y van a despertar transformados. Y no es así. No es así. Dios va transformando a la gente de acuerdo a como la gente va dejando que Dios vaya entrando y la gente vaya dejando que Dios lo vaya transformando. Entonces, Proverbio 26, verso 20 en adelante dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. El carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Oiga bien, el carbón sirve para la brasa y la leña para el fuego. ¿Pero para qué sirve el chismoso? Para encender contienda. Para encender contienda. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Porque como yo dije el jueves pasado, el chismoso viene disfrazado de ángel de luz. El chismoso nunca va a decir que trae un chisme y que trae un comentario. El chismoso siempre va a decir: te voy a decir esto, pero mira, guárdame el secreto. Y esto es para que oremos. Esto no es crítica. Esto es para que nosotros oremos. Esto es lo primero que hace el chismoso. Entonces, la Biblia dice que el que cause división, más de 1, 2 y 3 amonestaciones, dice la Biblia, deséchalo. Esa es una palabra que es demasiado fuerte, pero está en la Biblia. O sea que si tenemos una persona que nos viva dividiendo, y usted tratando de estar unido con los demás, y nada más hay una persona que sirve como el centro de distracción, entonces esa persona hay que desecharla. Amén. Porque Dios lo que quiere que nosotros seamos cristianos genuinos, y la santidad, una de las partes por la cual comienza la santidad es por la boca, porque dice que el que puede controlar su boca puede controlar el cuerpo entero. Así que Dios nos ayude. Con esto termino. Todos hemos dicho algo incorrecto alguna vez, todo, pero, una cosa es que una vez o 2 veces, o hasta quizás 3 durante toda la vida, usted haya dicho algo incorrecto. Y otra cosa es que usted viva en un círculo vicioso y una reincidencia de siempre lo mismo. Entonces debemos pedirle a Dios que Dios nos ayude a controlar la boca, y cada vez que venga alguien a ponerle un plato, mire, yo lo invito en el nombre de Jesucristo, cada vez que venga alguien a ponerle un plato de otra gente, puede ser de familia o no familia, agarre y siéntalo al lado suyo. Mira, hermano, siéntese aquí, deme la mano. Vamos a orar para que el Señor reprenda ese espíritu de chisme en el nombre de Jesucristo, y para que Dios nos ayude a dejar, hágalo así, y usted verá que jamás le va a traer un chisme. En el nombre de Jesucristo. Y amén. Que Dios nos ayude a todos. Adelante. Amén, amén. Mariana, ¿usted quería decir algo también? Vi que levantó la mano. Amén, interesantísimo, le digo, este tema de la lengua. Y ya con estas explicaciones y estas aportaciones, creo que ya cerramos ahí. Y nos movemos ahora al tema que habla aquí en el capítulo 3. Del versículo 3 en adelante, habla de otro tema y habla de 2 clases de sabiduría. Y dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en la mansedumbre de la sabiduría. Pero si tenéis celos amargo y rivalidad en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No es esta la sabiduría que viene de arriba, sino es cosa terrenal, natural y diabólica, porque donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay desorden y toda cosa mala, pero la sabiduría de arriba
es primeramente pura, luego pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sincera, y el fruto de justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Amén. Aquí hay mucha revelación en estos textos que leímos y hay una diferenciación clara entre dos tipos de sabiduría. Amén. Aquí primero describe esa sabiduría, esa persona que mayormente se sienten sabios, se sienten entendidos entre ellos mismos, y dice, amén, que nosotros debemos demostrar nuestra sabiduría por nuestra buena conducta. Una gente que tiene una sabiduría de parte de Dios, es muy difícil que tenga una mala conducta, que tenga un mal proceder. Amén. Y dice aquí que esas personas que tienen esa sabiduría que no es de parte de Dios, dice que esa sabiduría usted puede tener celo, amargo, rivalidad en su corazón. Cuando esa persona usted lo ve que se jactan de que son los sabios, de que todo lo pueden, de que todo lo saben y que nadie sabe más que ellos y que todo el mundo todo el tiempo está equivocado y los únicos que no se equivocan son ellos. Usted ya, por más ignorante que usted sea, esa persona está dando indicios de que la sabiduría que porta no viene de Dios. Amén. La sabiduría que porta no viene de Dios. Así dice en el 15, no es esta la sabiduría que viene de arriba. O sea, cuando una sabiduría no viene de Dios, viene de parte del enemigo, porque la Biblia así lo establece. Lo que no es de Dios es del enemigo y así eso está claro. Eso no hay que buscarle otra vuelta de que viene de Júpiter ni de Saturno, no. Lo que no viene de Dios viene del diablo, así de simple. Así es el evangelio. Aunque quizá muchos teólogos quieran disfrazar el asunto, pintar otra cosa y sacar cuantas cosas ellos piensen, pero el evangelio es así de simple. Cuando algo no es de Dios, automáticamente se sabe que es del diablo. No busque otro origen que es de Satanás. Lo que no es de Dios es de él. Entonces, esta sabiduría que algunas personas exhiben, que ciertamente tienen cierta destreza para hacer ciertas cosas, mayormente se inclina a hacer las cosas malas. Son sabios, pero para robar. Son sabios, pero para engañar. Son sabios, pero para mentir. Son sabios para traicionar. Son sabios para sembrar muerte, envidia, odio, celo. Son sabios en esas áreas. Amén. Pero en un área de santidad, en un área de respeto, en un área de misericordia, de amor con los demás, ustedes ven que ellos no pasan la prueba. No pasan la prueba. Entonces ahí se manifiesta realmente de dónde proviene esta sabiduría tenebrosa que algunas personas exhiben. Amén. Este mismo libro, esta misma carta que estamos tratando de Jacobo, dice que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Que se la pida a Dios. Pero hace aquí, vuelvo y le digo, esta diferenciación entre esa sabiduría diabólica y maligna y la sabiduría que viene de Dios, que dice que es primeramente pura, pacífica, comprensiva, dispuesta a razonar. Cuando una persona es sabia en Dios, está dispuesto a razonar porque reconoce cuando se equivoca y a buscar una solución a la situación. Pero el que se cree sabio no está dispuesto a ceder en nada y se obstina, tiene un problema de obstinación, que lo que diga eso es. Y la palabra dice, amén, le dijo Samuel a Saúl, que el pecado, la obstinación es como pecado de idolatría. Cuando usted se encierra la mente totalmente encerrado y lo que usted diga eso es, y no le oye a nadie, y no razona con nadie, y no quiere escuchar a nadie, usted está en un estado de obstinación. Obstinación. Entonces la sabiduría que viene de Dios nos pone a nosotros a ser personas de mente abierta, de buscar consenso, de buscar salida donde no se afecten los intereses de los demás, donde una salida no pueda afectarle la vida a alguien, una salida armoniosa, amén, donde todos sean beneficiados. Cuando una persona es sabia de parte de Dios, ahí tenemos el caso de Salomón, cuando pidió sabiduría. La sabiduría que él pidió fue para gobernar al pueblo de Israel, pero Dios le dio una sabiduría, aparte para gobernar el pueblo de Israel, una sabiduría para que sea su estilo de vida de él. Amén. Y él así se movía en esa sabiduría que viene de Dios. Y con esto no digo que el hombre sabio de parte de Dios
es una persona que todo lo malo lo tolera y que está de acuerdo con la sinvergüenza y la vagamundería, porque no es así tampoco el asunto. Sabemos que en estos tiempos hay muchas personas abusadores de la misericordia, que abusan de la misericordia de Dios, y ellos entienden que porque vivimos en un tiempo de fe, todo se vale. Y no es así. Todo lo que nosotros hacemos en este mundo genera una consecuencia. Dios nos perdona, amén, porque para siempre es su misericordia, pero tenemos que tener claro que Él nos pone a pagar la consecuencia de todo y tenemos que estar dispuestos a pagar la consecuencia, pues no tenemos escapatoria. Amén. No tenemos escapatoria. Así que hace este libro aquí esta diferenciación de esos dos tipos de sabiduría. Amén. De la sabiduría que viene del enemigo y la sabiduría que viene de Dios. Pero ya en su capítulo 4, oiga lo que dice esta carta de Jacobo. ¿De dónde surgen guerra y de dónde contienden entre vosotros? ¿No es de allí de vuestra pasión en las cuales combaten entre vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, asesináis, ardéis de envidia y no sois capaces de alcanzar, lucháis y guerreáis, no tenéis lo que deseáis porque no pedí. Pedí y no recibí porque pedís mal para derrochar en vuestros deleites. Amén. Así dice que la guerra surgen de entre vosotros. Dice, ¿de dónde surgen guerra y de dónde contienden vosotros? Se habla de las pasiones que nosotros tenemos. De las pasiones. Y hay algo que nosotros como siervos de Dios tenemos que tener claro, que nosotros no podemos ligar el propósito de Dios con nuestra pasión y con nuestras emociones, porque entonces dañamos el asunto. Dañamos el asunto cuando hay esa codicia dentro de nosotros, cuando hay envidia dentro de nosotros. Amén. Cuando nosotros pedimos y no recibimos porque estamos pidiendo mal, simplemente para derrochar en vuestro deleite. Dios a usted no le va a dar cosas que usted no la necesite. A veces nosotros queremos un edificio, pero Dios sabe que nosotros lo que necesitamos es un apartamento y nosotros pidiendo un edificio. Entonces a veces nosotros queremos cosas que no necesitamos para derrochar o para hacerle ver a otro, amén, que nosotros sí podemos. Y dice aquí que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos para derrochar. La Biblia habla que cuando nosotros pedimos se nos va a dar, pero muchas veces no se nos da lo que nosotros queremos, sino lo que necesitamos. Y la misma palabra nos enseña a nosotros a ser feliz cuando nosotros entendemos que tenemos lo que necesitamos y le damos gracias a Dios por lo que tenemos y no codiciamos lo del otro. No codiciamos lo ajeno, sino que somos felices. Si tenemos, damos gloria a Dios. Si no tenemos, damos gloria a Dios. Amén. En todo tiempo, damos gloria a Dios y bendecimos su nombre. Así es que nosotros como pueblo de Dios tenemos que manejarnos en cuanto a esa situación. Si alguno de ustedes quiere aportar algo en cuanto a eso, en cuanto a lo que son las pasiones, a cuanto a lo que son los sentimientos encontrados dentro de nosotros mismos, que muchas veces hay una guerra dentro de nosotros mismos entre la carne y el espíritu, que la carne te dice coge por aquí, el espíritu te dice no, coge por allá, y esa batalla yo creo que muchos de nosotros la hemos tenido, pero a gran escala. Amén. ¿Usted quiere decir algo, Pastor Miguel? Sí, que en una parte donde dice, en la parte anterior, donde dice que donde hay celos amargos, hay toda clase de perturbación y obras perversas. Ese texto nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque es un texto que nos está dando una luz para que nosotros cuidemos el área de lo que es los celos y la envidia, porque dice que por los celos hay toda obra perversa, hay perturbación y toda obra perversa. Es decir, perturbación es tropiezo, turbación, confusión, y obra perversa es acciones malas, dañinas, que se van a estar haciendo cuando una persona está encelada. Y vemos el caso de Saúl. Vemos el caso de Saúl. Cuando Saúl tenía celo
de David, Saúl hizo toda clase de perversión y obra perversa en contra de David para destruirlo. Amén. Y de la sabiduría que no proviene de lo alto, tiene 3 escalas, dice ahí en Santiago, porque dice que esa sabiduría, primeramente dice que no es de Dios, que no viene de lo alto, pero después de eso tiene 3 escalas que son malas. Dice la palabra que es carnal, que es animal y que es diabólica. Carnal, animal y diabólica. Entonces, esa sabiduría que mucha gente tiene solamente, como tú decías, para usar la sabiduría que tienen, pero para lo malo, porque en realidad es sabiduría, pero usan la sabiduría para hacer lo malo. Si esa sabiduría la usaran para hacer lo bueno, se diera fruto en esa persona y se viera la bendición de Dios en esa persona. Entonces debemos nosotros, que lo que Dios le ha dado a nosotros, tratar de usarlo para bien y no para mal, porque hay gente que son estrategas, son inteligentes para inventar planes, para inventar engaños, para inventar destrucción de personas. Entonces debemos nosotros, cristianos, lo que tenemos de sabiduría e inteligencia, hacerlo para la edificación y para el bien de nuestros hermanos en nuestras iglesias. Amén. 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 Kirsi, ¿usted quería decir algo también? Amén, sí. Con respecto al tema al texto de la sabiduría que proviene del Señor y la que es diabólica, nosotros, yo estoy segura que muchos de ustedes también han pasado por ciertas situaciones donde uno, por ser sabio, hemos pasado por ignorante. Sí. Por ser sabio, hemos pasado por ignorante. Sí. Y no es porque uno no sepa lo que el otro trama ni lo que el otro hace. Y el otro cree que se está saliendo con la suya. Sí, lo que pasa es que uno quiere agradar al Señor. Hay decisiones que uno la ha tomado, ¿verdad? Y siempre hay uno que dice, no, porque tú no debiste de hacerlo así, tú debiste de hacerlo de otra forma. Pero ese mismo que te dice a ti, supuestamente el sabiondo, ¿cómo es que tú di que tienes que manejarte? El mismo que el diablo lo va a usar para cuando tú te desvíes de la sabiduría que viene de Dios, el mismo entonces agarrar y decirte, tú viste, tú no debiste hacer eso porque tú eres cristiano, tú eres esto y tú eres lo otro. Sí. Siempre vamos a estar, siempre vamos a tener muchos ojos puestos encima a ver qué nosotros vamos a hacer, si vamos a actuar sabiamente, si vamos a actuar con la sabiduría que viene de Dios o si vamos a actuar con una sabiduría animal, como dice en el texto, una sabiduría totalmente diabólica, porque yo le voy a decir una cosa, el que se cree sabio nunca pierde una. Yo he hablado con personas así, que nunca pierde, y de 5 cosas que se hagan, uno no puede tener la razón en las 5. Yo no puedo tener la razón en las 5 cosas que se hagan. No, yo no soy perfecta. No es así. Entonces siempre uno va a ver personas así, uno va a tener personas cerca de uno así, pero siempre vamos a actuar con la sabiduría que viene del Señor y obviar lo otro, porque al único que tenemos que rendirle cuenta es al Señor. Él es el que nos evalúa, Él es el que nos pone en balanza, Él es quien sabe realmente lo que nosotros somos. Y claro está, uno tiene que predicar con el ejemplo y dar testimonio, pero cuando el hombre y la mujer de Dios vive bajo batalla, siempre van a haber oposiciones, siempre van a haber levantamientos, siempre va a haber un dedo acusador, siempre va a haber algo. Pero nosotros no podemos apartar la mirada de Jesús. No podemos apartar nuestra mirada de Él y seguir siempre adelante. Porque aquí todito podemos cometer una falta, lo que no todos se arrepienten. Exactamente. Ahí es que está el problema. El sabio se arrepiente, pero el insensato no. Amén. Aquí sí. Es la diferencia entre la sabiduría que viene de Dios y la que es diabólica. Amén. Amén. Gracias por su aporte, pastor, aquí diciendo a uno qué hacer, porque hay diferentes tipos de tentaciones y no todas se combaten iguales. Por ejemplo, José salió huyendo. Hay tentaciones que uno va a tener que huir de ellas. Exacto. Salí huyendo. Digo, espérate, que yo... Corre, hice uno de ahí. Salió huyendo.
Me da un paréntesis, y perdonen los hermanos las muchas opiniones, pero que esto es para edificarnos y para opinar y para ser bendecidos con la palabra, uno con otro. Pero que hay uno que, como tú dices, que hay tentaciones que hay que huir, pero hay otros que se quedan ahí privándome espiritual, mirando la tentación, parado ahí, reprendiendo la tentación, y lo que quiere es que la tentación lo agarre aún reprendiendo. Ese es el problema. Mira, el Señor reprenda al diablo, pero sigue mirando. Dios tenga misericordia. Oh, Dios mío. No es fácil, no es fácil. Hablando un poquito de esto de la envidia y los celos, yo era uno de los que desconocía que dentro del pueblo de Dios, lamentablemente, existe algo que se llama celos ministeriales. Ay. Celos ministeriales. Yo desconocía eso totalmente. Tío, usted a mí nunca me habló de eso, ni la pastora Kirsi tampoco, ninguno de ustedes me hablan de eso. Yo, después que ustedes me dejan que yo entrara aquí adentro tranquilo, entonces que yo me he dado cuenta. Eso la lleva para agarrarte camán a ti. En todos los sectores que uno se maneja el celo, en todos los sectores que uno se maneja el celo, en el trabajo, en la vida social, en todo. Sí, pero que él dice en la parte espiritual, porque se espera que entre cristianos no habite eso. Él habla de la parte espiritual que debe haber y hay. Sí, sí, hay celos ministeriales, tío. Entonces, ¿se puede decir que el primer celoso fue Caín? Después de Satanás, sí. Después de Satanás. Después de Satanás, porque el primer envidioso que quiso ser como Dios fue él. Sí. Y después Caín. Después Caín. Sí. Wow, es algo terrible. Y se cuida mucho la persona de eso. Algunos pueblos se cuidaban mucho de eso, de los celos, ya sea en el matrimonio como en el hogar. Uh-huh. Yo leí en la Biblia que usan ellos, los judíos, que anteriormente en los tiempos de Moisés, el hombre no podía sentir celo de su mujer, de que su mujer, sentirse celoso de ella, de que y si ella tuviera con otro, porque ellos entienden que eso afecta la relación en el hogar. Y ellos le buscaban una solución drástica a ese asunto. Se llevaba a la mujer donde el sacerdote y se le hacía a la mujer hacer un tipo de juramento de que ella no estaba incurriendo en adulterio. Y le daban a tomar de un agua, y si la mujer estaba en adulterio, se le hinchaba el vientre y se le caía el muslo. Sí. Sí. Eso sucedía en ese tiempo. Por eso usted ve que Jesús le dice, cuando se le pregunta por la carta del divorcio, que le dice que Moisés permitió eso por la dureza de su corazón, era porque eso era lo que se practicaba en el tiempo de Moisés. Entonces, para aliviar esa situación, entonces que Moisés permite el asunto de la carta de divorcio por adulterio. Por adulterio. Entonces, los celos realmente, queridos hermanos, esos celos dañinos, porque la palabra dice que Dios a nosotros nos cela, pero el celo de Dios es muy diferente a ese celo dañino, a ese celo malo, ese celo envidioso que viene de parte del enemigo. Sí. Amén. Dios a nosotros nos cela y Él quiere que nosotros le modelemos a Él, modelemos su palabra, caminemos apegado a su palabra, lo que es su verdad. Así que yo no sabía lo que era eso, celo ministerial, hasta que entré aquí, pero gloria a Dios, que Dios le va también abriendo la mente a uno. Y cuando usted entiende un poquito lo que son los asuntos de Dios, lo amplio que es Dios y que Dios no se agota, usted no va a sentir celo de nadie, porque es que Dios le da a todo el que le busca y Él no se agota ni se acaba. Amén. Y Él mismo enseña a uno a que cuando Él está usando un siervo, una sierva, uno apoyar ese siervo, uno apoyar a esa persona, uno orar por esa persona para que Dios lo siga usando aún más. Para que Dios, todo aquí tenemos un oficio, todo aquí tenemos una asignación, todo aquí venimos a hacer algún tipo de tarea, algún tipo de trabajo. Yo soy de los que pienso que Dios no llama a nadie a hacer nada, a no hacer nada. Algo hay que hacer siempre para la obra del Señor. Entonces no podemos por eso sentirnos celosos porque Dios use aquel o no te esté usando a ti ahora. Tu tiempo llegará. Tu tiempo llegará. Yo tengo una pregunta cuando tú puedas, cuando termine. Oh, hágala, está bien. Ahora mismo, sí, te puedes esperar cuando termine.
Sí, no hágale, está bien. Ok, bueno. Lo primero es que nosotros debemos conocer la capacidad que tiene cada cual. Esa parte tú la decías. Cuando el Señor repartió los talentos, dice que los repartió de dos formas. De acuerdo a la capacidad cada cual que le daba el talento y de acuerdo a la voluntad de él. Hay que entender que el que tiene un don, el nivel que sea, tiene eso porque fue la voluntad de Dios, porque Dios quiso eso. Y nadie puede revocarlo con celo ni con nada. Segundo es la capacidad, la capacidad. Entonces, a uno le dio uno, a uno le dio dos y a uno le dio tres, ¿verdad? Estoy introduciendo esto para hacerte la pregunta. Entonces, de acuerdo a la calidad de cada cual, porque hay una cosa, esta parte está muy interesante de los celos y es por lo siguiente: el que cela porque se siente muchas veces inferior al que él está celando o ella está celando. Amén. Se siente inferior. Amén. Entonces, el que cela se siente inferior y por esa inferioridad muestra también, aún sintiéndose inferior, muestra un sentido de superioridad, aún sintiéndose inferior, hablando arrogancia y hablando mal del que él o ella tiene celo. Y yo digo que de acuerdo a como cada cual tiene de Dios, se expresa de Dios, ministra en el altar de Dios, el pueblo y todo el mundo se da la capacidad que tiene cada cual. O sea que eso es algo que no se puede discutir, porque la capacidad que tienes tú, todo el mundo se da cuenta de lo que tú tienes. Aquí en este mismo grupo, todo el mundo se da cuenta de la capacidad que tú tienes. Todo el mundo se da cuenta de la capacidad que tiene Dilenia, que tiene Carlos, que tiene cada cual. Todo el mundo se da cuenta. Entonces, el tratar de difamar a una gente o levantarle cosas por envidia para tratar de destruirlo, diga porque no lo usa, porque no tiene, la gente se da cuenta de lo que tiene cada cual. Entonces, eso de celo es decir lo mismo que envidia. Entonces, la pregunta era, ¿cuántos tipos de celo tú crees que exista en la Biblia? ¿Cuántos tipos de celo? Porque no, para mí no hay un solo tipo de celo, hay varios tipos de celo. Yo tengo una pregunta también cuando termine. Sí. Amén, amén. Bueno, realmente yo sé, no con tanta certeza, que hay diferentes tipos de celos. Amén. Y hablé un poco ahorita de lo que son los celos dentro del matrimonio, celos personales ya entre parejas, pero también hablé de los celos ministeriales, ya iban dos. También existen lo que son los celos entre familia, entre hermanos. Amén. Entonces, si buscamos, yo sé que encontramos algo todavía aún más tipo de celos dentro de la palabra. Existen varios tipos de celos. Sí. La cantidad exacta no la tengo a mano, pero sí sé que existen varios tipos de celos dentro de la palabra. Tan solo se peca por el celo ministerial, se peca por el celo que tú le tienes a tu mujer, por el celo que tú tengas de un hermano tuyo de sangre. Por todo tipo de celo que no sea sano, ya tú estás pecando, no tan solo por el ministerial. Sí, entonces le paso a Tío para que dé otra, ya algo más sobre el asunto de eso del celo. Sí, amén. Bueno, mis amados, mire, el asunto del celo, por ejemplo, de eso del celo con la mujer, o no solamente el celo del hombre con la mujer, sino también la mujer con el hombre, porque lo que va viene. Que Dios nos ayude a todos. También hay una cosa, y es que hay celos que tú puedes tener a tu mujer y a tu hijo y a tu esposo, que Dios no te condena por ello. Porque, por ejemplo, eso que dice Vladimir, cuando Dios le dijo a Moisés para que cuando el hombre estuviera ardiendo de celo porque él tuviera la duda de que su mujer le estaba siendo infiel, mire lo justo que Dios, para que el hombre no pecara y no hiciera algo indebido con la mujer. Por eso se le manda que agarrara unas hierbas amargas y la ligara con una agua para que la mujer se bebiera eso. Y si la mujer en realidad confirma el vientre echándosele, entonces eso era que el hombre tenía razón y que el hombre ella le había sido infiel. Pero si no se le hinchaba,
entonces dice que el hombre se habrá librado de haber hecho algo malo. Entonces hay un celo que nosotros podemos tener de nuestra pareja, que es de un cuidado, porque el celo que Dios ve, que de cualquier sombra tú estés mirando ya un pecado, que de cualquier sombra tú estés mirando, que tu mujer está mirando, o que la está mirando a ella, o que tu marido está mirando, o que lo está mirando a él. Entonces un celo de cuidado, porque Dios nos cela, Jesús cela, el Espíritu Santo dice que nos cela ardientemente. Amén. Entonces de los celos ministeriales, eso no es una cosa que debe estar pasando entre el pueblo de Dios, pero lamentablemente pasa. Pero porque donde primero comenzó el celo fue en el mismo cielo. El diablo se rebeló y quería ser igual a Dios, le tuvo envidia a Dios. Entonces, ¿qué es un celo? Cuando usted quiere tener el lugar de otro y pelea por eso de una manera contraria, Entonces, cuando nosotros entendamos que cada cual tiene de acuerdo a la capacidad como Dios le dio, usted va a aceptar que si usted tiene un 1, reconozca que si usted tiene un 1 es porque Dios no le dio la capacidad de ministrar ni 2 ni 3, y deje al que tiene 2 y deje al que tiene 3 que ministren tranquilo. Amén. Entonces eso así, porque el que tiene menos es que siempre cela al que tiene más. Pero hay una cosa para entregarte, que también hay que hablar la cosa de doble vía. También hay personas que se creen más superiores que todo el mundo y ellos creen que todo el mundo lo cela a ellos también. Ah, no, fulano habla de mí porque me tiene envidia. También eso es verdad y eso hay que hablarlo, ¿verdad? Hay personas que son así, que eso todo el mundo lo cela y que todo el mundo lo envidia a ellos y como ellos son el centro de atracción. También una cosa que debemos tener cuidado con eso. Y ese celo por la cosa del Señor, yo creo que todos lo hemos sentido, por la cosa de Dios. Yo creo que toda persona que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador siente celo por la cosa de Dios, porque la cosa de Dios que queden bien hechas. No es un celo que uno siente por una persona en particular, sino por la cosa de Dios, por el asunto de Dios. Ese celo que sintió Jesús en la casa cuando vio ese grupo de delincuentes metido ahí. Ese celo también a veces llega a uno cuando uno ve que no se están haciendo las cosas como Dios quiere que se hagan. Sí. Cuando un hermano cae, cuando un hermano te falta. Y ese celo llega también a uno, pero como dice la pastora aquí, si no tanto, uno no puede ya darle un espacio al enemigo para que utilice eso para sembrar dentro de nosotros raíces de amargura y que nosotros vivamos una vida amargado con todo el mundo, con las personas que están incurriendo en hacer ciertas cosas malas dentro del pueblo de Dios. Amén. Así es. Bueno, pues ya entonces le pasamos a la pastora Ana. Yo creo que ya hasta aquí llegamos la carta de Jacobo y ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros estar trayendo estos comentarios, estas enseñanzas sobre esta carta de Jacobo, este libro de Santiago. Pues, pastora Ana, le pasamos entonces a usted. Amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Bendiciones para todos. Estamos aprendiendo. Este tema de la lengua estuvo maravilloso porque dentro del pueblo de Dios hay que frenarla, de verdad. Somos diferentes. Y también de los celos ministeriales también es un tema muy poderoso. Porque muchas veces también hay un punto que hay hermanos que se despiertan en la congregación, el Señor les da dones y como que sobresalen haciendo trabajo del Señor. Entonces eso trae un choque a otros que tienen una posición más alta dentro de los líderes. Eso trae un problema, un choque, porque lo interpretan mal, porque ven como si usted se le quiere pasar adelante. Pero es el fuego de Dios que está en usted, que lo está provocando. Cuando digo así, cuando hablo así, estoy hablando de tanto de los varones como de la hembra. Amén. Es el fuego de Dios en uno que comienza a hacer que tú explotes con cosas que quizás no la tenía ni en tu agenda, pero el Espíritu te la va poniendo. Entonces eso trae choque, porque entonces aparecen los hermanitos que usan la misma lengua también. Mira que tiene una similitud, tiene una similitud las dos cosas.
el enemigo usa los mismos hermanitos, entonces comienza la lengua a moverse y a poner cosas que no son ciertas. Entonces, eso despierta el problema, el celo ministerial, la situación. Por eso es que hay que mantenernos orando, porque solamente el Señor puede controlar todo eso. Dios bendiga a todos los hermanos. Entonces vamos a inclinar nuestro rostro para orar y darle al Señor por esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos la gracia por todo lo que ha hecho esta noche, Señor. Gracias por estos temas, Dios mío, que están puliendo nuestra vida. Señor, ayúdanos a vencer si alguno de nosotros te hemos fallado en estas áreas, Señor, tanto de la lengua como el celo ministerial, de alguna manera, Señor. Tú sabes que somos humanos, Padre mío. Perdónanos, Señor, y restaúranos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Sigue usando tu siervo, Señor. Sigue dándole tema adecuado para que la iglesia se vaya perfilando, Señor. Sí, Señor. En tu mano estamos, Señor. Gracias por todo, Padre. Sí, te pedimos ahora, Señor, que nos dé tu amor, tu paz, tus bendiciones, Señor. Que la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y